No sé explicar el día en el que me encontré con Jesús sin explicar lo que es un leproso. Años antes yo había vivido una vida muy lejos del Señor, muy metida en delincuencia, drogas, todo este tipo de cosas. Y me acuerdo que vi una película en la que vi a un leproso y me dio repugnancia, ¿no? Pensaba todo ese cuerpo lleno de heridas, lleno que se iba pudriendo por dentro y por fuera, me daba como repulsión y yo veía que mi vida era así. Una vida pues que daba asco a los que estaban a mi alrededor y me daba asco a mí mismo. En el fondo así es como he visto siempre a los leprosos, ¿no? No siempre asquerosos para la gente, sino también incluso también asquerosos para sí mismos, ¿no? No tenían piedad de nadie, ni incluso de sus propias vidas, ¿no? Y el día que yo me encontré con Jesús, el 21 de diciembre del año 2001, cuando el sacerdote puso un crucifijo en mis manos, en el fondo vi esto, vi otro leproso. Alguien que había adquirido lepra. Cuando vi el cuerpo de Cristo todo absolutamente llagado, lleno de lepra, vi que Cristo me quería. ¿Cómo no me iba a querer si yo era un leproso? Y Él se había llenado de lepra por mí. El hombre más bello, el Dios más bello, se había llenado de lepra. Años después, cuando yo entré en el seminario, encontré una imagen de un leproso, de un Cristo leproso, y me enamoré allí mismo, pensando, anda, que es que encima esto se le ha ocurrido a alguien antes que yo pensando que era original, pero no. En una leprosería en Isenheim, Alemania, a un autor, a un pintor bastante famoso de la época, se le había ocurrido poner un Cristo todo él lleno de lepra. Y a mí me hizo un bien enorme ver esta imagen, me hizo muchísimo bien porque yo veía que en el fondo eso es el sacerdote. Eso es lo que en el fondo dice San Pablo cuando dice muy gustosamente me gastaré y me dejaré desgastar por vuestras almas. El sacerdote está llamado a esto, está llamado precisamente a ser otro leproso. Y precisamente su cuerpo tenía que reflejar la lepra, como Cristo crucificado la refleja, como el Padre Pío, lleno de llagas. Por eso años después, cuando un sacerdote enfermo, que ha sido para mí siempre un vivo testimonio de lo que es el sacerdote, un sacerdote que os encantaría, un sacerdote que predicaba fenomenal, divertido a más no poder, súper inteligente, con un humor súper sano, un sacerdote que cantaba, que cada vez que cantaba, cada vez que rezaba, te hacía rezar, un sacerdote que predicaba fenomenal, un sacerdote divertido, un sacerdote con muchísimo celo, un sacerdote con una habilidad enorme para la dirección espiritual, para dar ejercicios espirituales, y de repente a este sacerdote Dios le pone en una cama y prácticamente no puede ni celebrar la misa. Él mismo es la misa. Y ese sacerdote al que tuve el privilegio de tener como párroco y luego pude cuidarle y todavía sigo quedando con él y sigo viendo cómo es un sacerdote, pues que está siendo él mismo la Eucaristía, está siendo él mismo la víctima, está siendo él mismo, pues me regaló un Cristo totalmente llagado, al que luego otro pintor amigo mío le puso lepra. Y es ese Cristo con el que muchas veces celebro me hace comprender cuál es mi verdadera vocación. Este Cristo todo lleno de lepra me hace ver a lo que está llamado el sacerdote. Está llamado a esto. Hace algunos meses murió un sacerdote que yo siempre he considerado santo, un sacerdote que daba fenomenal los ejercicios espirituales, que fue director nuestro en el seminario, director espiritual nuestro, un sacerdote que ha dado ejercicios espirituales a todas las monjas de España, un sacerdote con fama de santidad. Acabó, pues como este otro sacerdote del que hablaba, acabó en una residencia, acabó prácticamente sin poder hacer nada, y otro sacerdote le preguntaba, bueno, ¿y qué tal estás ahora, Antonio? Y él dijo, estoy tan feliz, por fin no soy nada. La cumbre, la cima de este sacerdote era no ser nadie. Pues el sacerdote debería buscar lo mismo, no tener la parroquia llena de gente, sino buscar ser nada, como Cristo crucificado, ser llagado, ser leproso, ser asqueroso. Si el sacerdote se convierte en alguien asqueroso en el amor, asqueroso en su propio cuerpo, está viviendo su propia vocación, ser víctima, como ese cordero inmolado, ser un leproso que dé la vida al mundo, siendo el grano de trigo que cae en tierra, muere y da fruto, del que solo se entera Cristo, como Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y yo disminuya. Me acuerdo de un sacerdote hace años que decía,
mi gran ilusión sería que fueran a misa y no supieran quién ha celebrado. Que estar tan escondido que solo brillara la hostia, que solo brillara Jesús, que nadie supiera cómo me llamo, que solo supieran cómo se llama Jesús, que supieran cómo se llama el Dios que les ama y ha dado la vida por ellos. Yo creo que esto es ser un leproso, ser un desaparecido, ser en el sacerdote, en el sacerdocio, alguien escondido. Como la hostia, nadie se fija en el pan, solo se fijan en Jesús. Que el sacerdote pueda ser una carne escondida y que solo puedan ver a Jesús en mí.